Y hoy vamos a hablarte precisamente de por qué Puerto Rico es la isla del Cordero. ¿Qué significa eso? ¿De dónde se origina? ¿Cómo Dios escogió a Puerto Rico para ser un faro de luz, hermanos, del Evangelio de Jesucristo? Y no que seamos la isla del desorden, del perreo, del ron y de la lujuria. Esos no fueron los planes de Dios. Ese es el plan del enemigo: hurtar, matar y destruir. Así que yo quiero que Bobby nos hable un poquito de esto y de dónde también sale el escudo oficial de Puerto Rico y nuestra constitución, y cómo todo eso está ligado a que nosotros somos una isla que fue llamada por Dios con unos propósitos específicos, y vamos a retomar a Puerto Rico para Cristo. Pastor, hay unos símbolos patrios muy impactantes para nosotros como nación que vienen a ser como una especie de misterio basado en el llamado espiritual que nosotros tenemos como nación. Y el primero, como usted menciona, Pastor, es el escudo de nuestra gran nación. Ese escudo es precioso, es hermoso y nos los dieron desde un inicio. Pues lo primero que tenemos es el centro de ese escudo. Eso es hermoso. El centro de ese escudo es un cordero blanco, y ese cordero blanco es precioso y está sentado sobre un libro rojo que tiene, hermanos, 7 sellos rojos a su vez. Ese cordero, pastor, simboliza al precioso y hermoso y glorioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios simboliza a Jesucristo, tal y como lo llamó Juan cuando lo vio en aquella vez cuando venía a él y decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que está plasmado, pastor, en nuestro escudo, en el mismo centro, ese Cordero. Y ese Cordero tiene un color blanco, pastor. Ese blanco o ese plateado del Cordero simboliza la pureza y el estar libre de pecado, de la naturaleza celestial incontaminada del Cordero de Dios, de Jesucristo. Pastor, y una de las cosas con el escudo es que ese Cordero es que nos hace llamar a nosotros a nivel mundial, es que se le llama la isla del Cordero. De ahí es que viene ese dicho, esa frase. Y no solamente esto es importante de que ese sea el centro, de que es el Cordero de Dios, sino que también está sentado sobre un libro con 7 sellos. Y eso implica también el rollo que el apóstol Juan vio en el libro de Apocalipsis, cuando tuvo esa visión celestial y vio ese Cordero imponente y se decía: ¿quién podrá abrir ese libro y desatar sus 7 sellos? Y aparece nuevamente ese Cordero exaltado y glorificado, que es nuestro Señor Jesucristo, y toma el rollo con la autoridad, con la titularidad del planeta, para demostrarnos que es quien tiene los derechos adquiridos para dar justicia a este mundo hasta el tiempo del fin. Amén. Y ver desatado todo el plan de Dios final hasta el fin de este siglo. Amén. Y eso es interesante porque es basado, pastor, en la identidad que nosotros tenemos como pueblo. No solamente un cordero simplemente que representa a Jesucristo como centro, sino también un cordero sentado sobre un libro con 7 sellos. Y ahorita vamos a explicar el significado profundo que tiene para con nosotros eso. Pero mire, pastor, en la parte inferior usted ve esa frase, como usted bien mencionó, en latín, que dice, en español significa: Juan es su nombre. Wow. Juan, lo voy a repetir: Juan es su nombre. Y eso es glorioso y precioso, porque ese es el mismo nombre con quien nos bautizó Cristóbal Colón cuando vino por primera vez a descubrir esta isla. Y esto carga un significado precioso, un misterio precioso para la iglesia de Jesucristo y para la identidad nacional que nosotros tenemos. Y lo primero es que cuando el papá de Juan el Bautista tuvo esa visión, cuando estaba en el templo y le tocaba ofrecer el incienso, él recibió una visitación del ángel Gabriel, y él le dijo: tu mujer es estéril y tú eres de avanzada edad, pero tú vas a tener un hijo que será grande para Dios. Y ese hijo cargaba una identidad preciosa, pastor. Tremendo. Una identidad para anunciar al Cordero de Dios y ser el precursor del Hijo de Dios aquí en la faz de la tierra, Jesucristo. Levantaba un nuevo llamado de una persona que iba a ser el precursor y que iba a anunciar a Jesucristo. Amén. Así que, conociendo esto de nuestro escudo, yo quiero entrar también en nuestra constitución y luego en lo que es una estatua que está frente mismo al Capitolio, y que Bobby nos explique qué significa todo esto y que por eso es que nosotros somos la isla del Cordero.
Mire cómo comienza la Constitución de Puerto Rico. Dice, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Lo voy a leer de nuevo. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América. Pero hacemos énfasis, pastor, que es todo este documento, que es el alma viviente de la nación. Y entonces ahí esto está basado en poner la confianza en el Dios Todopoderoso. Y no es cualquier Dios, es el Dios de la Biblia, es el Dios del Cordero de Dios, de Jesucristo. Esa es la confianza del pueblo puertorriqueño sobre los que se sostienen sus bases de democracia, de pueblo, de prosperidad, de paz para la futura generación. Y fíjate que dice, pudo haber dicho Dios, pero le puso Dios Todopoderoso, el todopoderoso Dios, el único Dios, amado. ¿Y qué esto nos está diciendo esto? Que la isla de Puerto Rico es la isla del Cordero, una isla basada en principios y valores cristianos. Y verla en el estado que está duele, pero vamos con esto, amado, a retomar a Puerto Rico para Cristo. Y por eso también queremos hablar de una estatua, Bobby, que mucha gente ve allá enfrente al Capitolio y alguna gente no sabe lo que es esa estatua. Y yo quiero que tú nos presentes y nos digas quién es esa estatua y qué representa esa estatua allí frente al Capitolio, el salón donde se legislan las leyes de Puerto Rico, y como que nos está haciendo una advertencia con su dedo. Adelante. Y los que están viendo en pantalla van a poder ver a Juan el Bautista, según se nos bautizó con ese nombre. Hay una estatua de Juan el Bautista con su mano levantada, con su diestra levantada, señalando a los cielos como una advertencia, y queda exactamente, pastor, de frente a la Casa de las Leyes. De frente a donde está la Constitución de Puerto Rico, que dice que está puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, y señala al Dios del cielo, poniéndolo por testigo y haciendo una advertencia de que tenemos que seguir el compás moral que avisa y que revela la palabra de Dios a través de valores. Y es una conexión, si usted se fija, porque ahí está la Casa de las Leyes, para legislar para todo Puerto Rico. Eso es así. En la ciudad capital es una conexión entre la gobernanza y el compás moral de este pueblo. Amén. Y es un recordatorio de los valores de fe que se necesitan en nuestros líderes y en el proceso legislativo de toda una nación. Pero ahora queremos entrar a algo bien importante. Hay una línea de tiempo del progreso del evangelio en la isla. ¿Qué pasó, Bobby, con esto de la línea de tiempo en la primera mitad del siglo XX, que nos lleva hasta el punto en que estamos hoy de ser la isla del Cordero? Luego de la guerra hispanoamericana, pastor, en el 1898, aquí empieza algo precioso, donde empiezan a llegar muchos misioneros de parte de Estados Unidos. Oiga eso. Los misioneros se empezaron a reunir en sus respectivas denominaciones, empezaron a analizar el pueblo de Puerto Rico, el mapa, norte, sur, este y oeste, y empezarlos a comisionarlos, y los trajeron aquí a la isla, pastor. Y esos misioneros vinieron a evangelizar, vinieron a discipular, vinieron a traer el evangelio de Jesucristo al pueblo puertorriqueño. Tremendo. Porque iban a llenar de conocimiento del evangelio al pueblo puertorriqueño, para que el pueblo puertorriqueño abrazara esta verdad y continuara ese legado y ese llamado que Dios había tenido para ellos, porque esa es nuestra identidad, que Juan es su nombre, el que llama, el que anuncia al Cordero de Dios. Entre 1916, 1917, 1918 comienza el movimiento carismático pentecostal en Puerto Rico, y también influenciado a su vez por misioneros. Y en esa ocasión ellos se levantaron a través del Espíritu Santo en un movimiento orgánico de fe directo a través del Espíritu Santo, con un mensaje sumamente sencillo, básico y profundo. Cristo salva, pastor. Cristo sana. Amén. Y Cristo vuelve. Eso es así. Cristo salva, Cristo sana y Cristo vuelve. Y empezaron a ver el respaldo de Dios, ese
movimiento fue uno con énfasis en la oración, en el ayuno, en la lectura de la Biblia, en el evangelismo, y era grandemente respaldado por Dios. Incluso en el 1917 ocurre algo precioso, y es que al puertorriqueño le dan la ciudadanía americana. Escuche eso, Y lo hermano. digo que es precioso en el punto de vista de nuestra identidad y nuestro llamado como nación de llevar el nombre de Jesucristo a las naciones de la tierra. Esto es una tierra que fue visitada por misioneros, pero a su vez para llevar misioneros y levantar misioneros a los confines de la tierra. Y en el 1917 nos dieron la ciudadanía americana, y eso nos da una ventana de oportunidad Eso es así. para predicar a las naciones de la tierra el Amén. evangelio Amén. de Jesucristo como una puerta ancha que nadie podía cerrar, pastor. Hermano, estamos trayendo esto para que entendamos el contexto histórico de por qué Puerto Rico es la isla del Cordero y que la vamos a retomar para eso. Tenemos un desafío delante de nosotros y conociendo esto, más nos vamos a afirmar. Así que, Bobby, ¿qué nos puedes decir de qué hizo el Señor a través de los misioneros que llegaron aquí después que los americanos conquistaron a Puerto Rico y que nos otorgaron esa ciudadanía también para que nosotros, luego de ser capacitados, también saliéramos al mundo a llevar la palabra de Dios? Y esos misioneros hicieron una labor extraordinaria. Lo primero es que ellos encontraron una serie de condiciones deplorables. Encontraron escasez, niños sin zapatos, mucha pobreza, altos niveles de analfabetismo, desnutrición, necesidad de educación para los niños y jóvenes, orfandad, porque si no había mucha salud también esos niños quedaban desamparados, no había desarrollo urbano ni industrialización. Sin embargo, esta gente llegó en fe a hacer la gran comisión y lo primero que comenzaron a hacer fue a distribuir Biblias, la palabra de Dios entre el pueblo, pastor. Y empezaron a darle al pueblo el conocimiento de la palabra que siglos antes ellos no habían podido tener acceso a este libro sagrado. Tremendo. Y luego ahora se le empiezan a caer las escamas de los ojos al pueblo puertorriqueño y empiezan a abrazar la verdad. Pero no solamente distribuyeron Biblia, sino se dieron cuenta de la necesidad humana y empezaron a abrir hospitales, pastor, misiones médicas. Por eso es que usted ve que muchos hospitales, hay varios hospitales en la zona metro y en la zona isla que tienen nombres que son cristianos, Eso es así. que son parte del legado espiritual que nos dejaron estos misioneros evangélicos. Propiciaron la educación, abrieron escuelas, iglesias, escuelas, dijeron vamos a educar a estos niños y a la misma vez vamos a educarlos en la palabra de Dios, y enseñaron a las personas oficios para su sustento, para salir de la pobreza. Empezaron a abrir orfanatorios, empezaron a tratar con la necesidad y ahí empezaron a llegar hospitales. Tremendo. Empezó a mejorar el sistema de la salud, empezaron a levantarse colegios cristianos, el conocimiento de la palabra se empezó a expandir, la gente empezó a dejar la brujería, la hechicería, el paganismo, dejaron atrás sí, la señor. idolatría, dejaron atrás la religiosidad aprendida de sus padres y empezaron a caminar en Tremendo. una fe viva del Señor Jesucristo. Y lo más importante es que esos valores cristianos se empezaron a ver reflejados en la sociedad. El conocimiento de Dios en el desarrollo de la estructura social, de la infraestructura del pueblo. Empezaron a ver cómo los valores cristianos estaban compenetrados institucionalmente en nuestro país. Y ellos empezaron a ver el crecimiento de la iglesia, empezaron a ver cómo crecía el cuerpo de Jesucristo y el evangelio. El puertorriqueño empezó a abrazar el evangelio, empezó a crecer el evangelio por norte, sur, este y oeste en toda la nación. Y eso trajo como consecuencia que la segunda mitad del siglo XX empezaron unos cambios notables de prosperidad, porque el evangelio, hermano, trae prosperidad, no hay duda de eso. Así que, ¿qué pasó en esa segunda mitad del siglo XX, Bobby? Pastor, según es promesa de Dios, que primero estamos en esclavitud y luego pasamos a la fe y abrazamos la fe y viene la valentía, luego viene la libertad y luego viene la abundancia. Eso es. La tierra de que fluye leche y miel sobre nuestro pueblo, y así lo empezamos a ver. Entonces se establece la Constitución de Puerto Rico en el 1952 y se amplía y se fundamenta y se estabiliza el sistema de derecho local en nuestra nación. Escuche eso. Se desarrolla estabilidad política, empieza lo que llamamos y conocimos históricamente como la Operación Mano
manos a la obra. Y entonces nuestro Puerto Rico simple y sencillo empezó a experimentar crecimiento no solamente espiritual, sino también económico y prosperidad económica. Vimos desarrollo de infraestructura, de carreteras, de hospitales, de infraestructura eléctrica. Empezamos a ver los procesos electorales democráticos fortaleciéndose, que aún venían gente de otras naciones para ver cómo se hacía en nuestra nación. Desarrollo de áreas urbanas, desarrollo de áreas rurales. Empezó a entrar la inversión extranjera. Empezó toda esa economía de transición de ser una economía agrícola a ser un país industrializado en poco tiempo. Un país de desarrollo económico. Fíjese, hermano, cómo nosotros utilizamos mucho esto de la línea de tiempo para entender claramente los propósitos de Dios y la guía de Dios para las naciones. Y fíjate, vamos a entrar ahora en ver qué pasó en esos años 70, 80, 90 con la prosperidad de Puerto Rico dentro de lo que es el evangelio y la expansión de las iglesias en Puerto Rico. Adelante, Bobby. Pastor, a la vez de que había este gran desarrollo económico, nosotros estábamos viendo un crecimiento exponencial de la iglesia, de los recursos de la iglesia, de conversiones radicales, mucha gente terminando en el ministerio, ejerciendo diferentes funciones ministeriales porque eran conversiones genuinas, cargadas de mucho fruto. Vimos luego que vino una etapa de que se abrían centros de rehabilitación cristiano, visitas y programas para las cárceles. Vimos la era de grandes evangelistas como G.J. Ávila, Jorge Rashki, el pastor Torres Ortega, y no solamente evangelistas para Puerto Rico, sino misioneros internacionales para diferentes partes, el crecimiento de concilios de diferentes tipos, el movimiento carismático, los movimientos tradicionales evangélicos, y empezamos a ver grandes cosas sucediendo. Incluso en los 90, ¿se acuerda, pastor, cuando vino Billy Graham a Puerto Rico? Me acuerdo, los tremendo. medios lo reseñaron. Eso fue una gran campaña y había librerías cristianas y hubo un crecimiento expansivo de las emisoras de radio cristianas, las emisoras de televisión cristiana, y todo eso ocurrió durante los años 70, 80 y 90, pastor. Pero lamentablemente Puerto Rico empezó a coger una curva nefasta a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y queremos reseñar esto para que usted vea cómo llegó el evangelio y prosperó y bendijo, pero cómo después, cuando abandonamos el criterio de que Dios es el que suple y nos creemos que somos nosotros, cómo entra un proceso de decaimiento, tal y como lo dice Chuck Missler en su libro de los ciclos de las naciones y su decadencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Bobby? Pastor, a pesar de ver todo este avance, a finales del siglo XX, para inicios del siglo del siglo XXI, que es una década de mucho crecimiento tecnológico a nivel mundial y muchos cambios de pensamiento, fue un tiempo marcado por una creciente corrupción gubernamental. Puerto Rico empezó a ser trastocado por la corrupción en el gobierno. Pero no tan solo eso, en el 1998 nuestro país fue azotado por un poderoso huracán que fue el huracán George. Y ahí empieza el deterioro de nuestro sistema eléctrico y empezamos a ver el gran gasto excesivo gubernamental. A nivel que en el 2006 ocurre una situación política donde el gobierno hace el cierre parcial porque no podía sostenerse su nómina prácticamente por los recurrentes déficits fiscales años tras años, y en ese momento había un tranque entre la gobernancia y la legislatura y deciden hacer un cierre parcial, pero era un reflejo de la crisis que ya se venía viendo de presupuesto dentro del gobierno por el exceso de gasto gubernamental. Y en ese momento, en el 2006, ocurre ese cierre parcial y entonces imponen lo que es el IBU, el famoso IBU. Bendito. Que hoy en día lo tenemos en el 11.5%. Y luego entonces empieza el 2012, pastor. Del 2012 en adelante, del 2012 al 2016, fue un cuatrenio muy difícil para la iglesia. Lo fue. Fue una temporada donde la iglesia se tuvo que ver inmiscuida en salir de sus cuatro paredes del templo para entonces levantar su voz de protesta en asuntos de defender la libertad religiosa, de proteger a los niños, de proteger la educación de los niños, en contra de la ideología de género, en protección de la familia, en defender a los no nacidos. Hubo proyectos para legalizar la marihuana medicinal, la marihuana recreacional, incluso se trató. La
la falta de restricciones en el aborto. Después de ese tiempo tuvimos que luchar con los tratamientos hormonales, lo del prohibir, que ellos decían de prohibir las terapias de conversión y demás. Y es porque entramos en una etapa donde al principio el cristianismo empezó a ser una influencia muy grande en nuestro pueblo y que al día de hoy sigue, pero en el ámbito del Estado y en el ámbito de los medios empezó a ocurrir, pastor, un cambio de pensamiento ideológico. Y lo que ustedes hablan mucho aquí en el programa, que es el espíritu anticristo, que se opone a todo lo que es objeto de culto y objeto de alabanza al Creador y del orden y sin ley y sin orden, se empezó a levantar en Puerto Rico en contra de los principios fundamentales cristianos que tiene nuestro pueblo. Y tanto el Estado empezó a asumir esa actitud como también los medios, y la iglesia había quedado en un dormitorio espiritual donde había confiado que las instituciones eran influenciadas por valores verdaderos y se recostó, y ahí entonces tuvo que levantarse en lucha para proteger a la familia, para proteger a la niñez, y fue un momento de grandes cambios, porque incluso, si usted se recuerda, pastor, en el 2015, ¿qué pasó? La aprobación del matrimonio del mismo sexo. Y fíjate cómo todo va agarrado de la mano. El deterioro de nuestra crisis económica. En el 2014 empieza una crisis financiera donde Puerto Rico comienza la degradación de su crédito. Y no solamente eso, 2015 viene la aprobación del matrimonio homosexual y se celebran bodas aquí en públicos masivas. Se empieza a anunciar a Puerto Rico como un destino para parejas del mismo sexo. Se empieza a celebrar eso como un orgullo nacional. Eso es así. Y entonces en el 2016 se aprueba en el Congreso la ley promesa, porque entonces se establece una junta de supervisión fiscal, porque Puerto Rico en el 2017 se declara en bancarrota en el 2017 en mayo. O sea que no tenía una disciplina fiscal de orden, porque habíamos comenzado a ser laxos en nuestros valores, porque la corrupción viene por cuanto comienza a colapsar los valores de una persona, que empieza entonces a abrirse a la corrupción, al fraude, a todo aquello que puede ser de lucro. Y por eso es que las dos cosas van ligadas de la mano. Y por eso es que vemos en este periodo, Bobby, como un cambio hacia lo peor, y como que se abre también puertas de que hasta la naturaleza se comienza a manifestar en contra de Puerto Rico. El país entra en bancarrota. Y fíjese, pastor, ese mismo año se declara en bancarrota porque tiene un nivel insostenible de deuda de 70 billones. Mira para allá. Y ese mismo año, nuestra preciosa nación atraviesa dos huracanes superpoderosos, Irma y María, pastor, destruyendo nuestra infraestructura eléctrica prácticamente por completo, haciendo pérdida de propiedad. Aquí, pastor, hubo éxodos masivos para los Estados Unidos y diferentes partes. Empezó a haber división familiar porque hubo familias que se querían quedar, familias que se querían ir, y se agrava, pastor, la situación económica en el país. Porque todos estos eventos, pastor, empiezan a converger. Pero no solamente eso, sino que viene crisis económica, crisis financiera. Viene entonces el rugir de la naturaleza, los huracanes Irma y María. Sino que también en el 2019, pastor, empiezan unas protestas masivas en un país que muchas veces es un país de ley, de orden, de paz. Y empieza a protestar para sacar a un gobernante de su oficio de gobierno a ritmo del perreo combativo, pastor. Escuche eso, repite eso. ¿A ritmo de qué fue que se derrocó a él? Pastor, ¿cómo? De perreo combativo. Nosotros nos recordamos. Le llamaron la calle de la Resistencia y allí estaban nuestros jóvenes. Estaban con las banderas negras, que es un símbolo de tristeza, de deterioro de nuestra nación. Y estaban también jóvenes con sus bustos por fuera frente a la Catedral de San Juan, bailando en desnudez. Por eso, hermano, tengamos cuidado que detrás de esto que se está haciendo en el Coliseo y esa exaltación, no esté escondido esto, un perreo combativo que venga a movimientos de izquierda a traer disturbios de nuevo y a querer cambios de gobierno. Le estamos hablando esto para que usted abra los ojos. Pero no solo eso, Bobby, ¿qué pasó a partir de la década de los 2020? ¿Qué empezó a surgir? Pastor, no solamente eso, ya que venimos en un marcado deterioro social y moral y espiritual, ahí entramos
en un avance también de esto y aún de la pérdida de derechos, de la infraestructura. Eso fue. En el sistema de salud no tenemos actualmente accesibilidad médica. Usted pregunta las especialidades para cuándo tienen la cita y los médicos no están disponibles. Están abarrotados de tantos pacientes. No hay empleados comprometidos en los lugares de comercio. Hay una inestabilidad en los servicios tan básicos como de agua y de luz, que son parte de los países desarrollados, tener servicios constantes de agua y de luz. Constantemente hay problemas en nuestro liderato. Constantemente hay situaciones en nuestra sociedad. Y entonces vemos que hay una crisis de líderes, de modelos a seguir. Y en ese periodo incluso hubo elecciones históricas. Surgieron partidos nuevos, que vimos que salió el Partido Dignidad, salió Victoria Ciudadana para el 2020, se celebraron elecciones históricas. Y en el 2020, ese periodo de nueva década comienza con sismos en el área sur, pastor. ¿Se recuerda? Claro que sí. ¿Quién no se acuerda de eso? Y la tierra no paraba de temblar y nuestros hermanos en el área sur estuvieron en ese estado por muchos meses. Gente tomando clases en carpas. Los niños tomando clases en carpa y la gente durmiendo en sus autos. Y no solamente eso, fue como un aviso, pastor, porque por la gracia de Dios ahí no fallece nadie. No, las estructuras de las columnas cortas cayeron en las escuelas, pero ahí no fallece nadie. No había nadie. No había nadie en los colegios. Tremendo. Y el otro día que hubo también era un día feriado. El Señor todavía dando avisos a esta nación. Pero preservando. Y 2 meses después, pastor, se desata la pandemia del COVID-19 y todos sabemos lo que sucedió en Puerto Rico, que Puerto Rico fue de los lugares más restrictivos y fue de los lugares que más tardó en quitar el estado de emergencia. Todo esto, hermano, lo estamos diciendo para que usted despierte. Y ahora 2025, Bobby, ¿qué ha pasado? ¿Cómo comenzó este año, pastor? Comenzó con un apagón masivo. Nosotros hemos empezado a tener apagones masivos en nuestro sistema eléctrico a nivel nacional, donde el país queda oscura en fechas significativas. Y sería un simbolismo espiritual, nos tenemos que preguntar si este apagón masivo a principios de año, finales 2024, inicios del 2025, sería un aviso del parte y una señal de parte de Dios para nosotros como pueblo. Porque mira las tinieblas que intentan invadir a nuestra nación. Y el año comenzó con un apagón, tal vez Dios advirtiéndonos, tengan cuidado que la isla entera, así como quedó apagada eléctricamente, no quede así apagada también espiritualmente. Y nosotros pensamos que eso está pasando. Y por eso hemos hecho este programa. Y te hemos explicado la línea de tiempo histórica, todo lo que pasó a través del tiempo, cómo a través de la experiencia de la invasión de Estados Unidos también vinieron los misioneros, la otorgación de lo que es la ciudadanía, que nosotros pudimos evangelizar a otros países también, llevar el evangelio y que terminemos ahora, amado, con unos 30 conciertos, amado, de indecencia, de vulgaridad, de maledicencia, de promulgar la lujuria, la fornicación, el estar borracho, el uso de estupefacientes. Eso no somos nosotros, hermano. Eso no somos nosotros. Así que, hermano, hoy unidos y preparados bajo el tema Puerto Rico, la isla del Cordero. Que estemos apercibidos del tiempo que estamos viviendo, hermano, y que no abramos puertas que traigan maldición a esta nación, porque queremos que esto siga siendo Puerto Rico, la isla del Cordero. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lindsay Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información,
puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.